Bienvenidos a nuestros jueves de videoconferencias en materia de Derecho del Trabajo y ramas afines de Universitas Fundación. Contamos con el auspicio de Prosapienza Consulting, donde tratamos estos temas vinculados al derecho del trabajo. Hoy tenemos una exposición muy especial. Se trata de un profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social muy querido por esta institución, el profesor Iván Campero Villalba de Bolivia. El profesor Iván Campero nos va a hacer una exposición el día de hoy sobre un interesante tema, la naturaleza diferenciada entre la fuerza mayor civil y la laboral. El profesor es abogado egresado de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Cursó la maestría en Derecho del Trabajo en la Universidad Alcalá de Henares en España, con especialización también en la Universidad de Salamanca, y es especialista en Derecho Internacional del Trabajo por la Universidad Autónoma de México. Es especialista en Derecho Laboral de la Universidad de Modena, Italia, y diplomado en Derecho de Integración por la Universidad Andina en Ecuador. También el profesor tiene un diplomado en Seguridad Social, cursado en España y en México, y es doctorado en Argentina. Actualmente, el profesor Iván Campero es presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Figura como decano del Tribunal Departamental de Justicia en La Paz, Bolivia, y es profesor en Bolivia de la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Católica Boliviana y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. El profesor en el tema de hoy nos va a comentar un poco sobre la fuerza mayor en materia laboral. Desde el ámbito del orden jurídico, esto evidentemente tiene una larga data. Si bien en América Latina la difusión no ha sido tan expansiva como ocurre en Europa, sin embargo, se construye una doctrina de la fuerza mayor motivado a la influencia española. A grandes rasgos, se denomina de dos formas, la fuerza mayor propia y la impropia. La propia viene de los hechos en los que no interviene la voluntad. En cambio, en la impropia es la que puede encontrarse en los sujetos del vínculo laboral algún elemento de voluntad. Ante la llegada de esta pandemia que ha sufrido el planeta, en varios países de América Latina se ha pretendido una forzada corriente de apegar al derecho civil al tema laboral con el despido. Esos criterios no tienen una base sólida en el derecho del trabajo. Es importante establecer que el bien protegido en materia civil es el patrimonio, objetos de índole material. En cambio, el principio de tutela en materia laboral está en constante búsqueda de proteger la subsistencia de los trabajadores, que quedarían, en todo caso, desempleados como consecuencia de la fuerza mayor. Es así que se está frente a un derecho humano, el derecho al trabajo y un medio de subsistencia para poder cubrir las necesidades básicas, vinculados al principio de progresividad de los derechos sociales como elemento de continuidad de esos medios de subsistencia. En este ámbito, el orden jurídico está dado en la continuidad de los medios de subsistencia que debe otorgarse al trabajador cuando se produce una fuerza mayor para el cierre de la empresa o de la fuente de empleo o para el despido, que conlleva a la extinción de la relación de trabajo.
En España se han emitido diferentes fallos y también disposiciones legales que no asimilan la pandemia como causa de fuerza mayor. Por tanto, en América Latina se hace inconsistente que se aplique la fuerza mayor civil a la fuerza mayor laboral, dado que esta última tiene su naturaleza jurídica en la protección del derecho al trabajo del ser humano. En ese ámbito es necesario fortalecer en América Latina las entidades de la seguridad social para encontrar el componente del subsidio ante el desempleo, garantizando la continuidad de los medios de subsistencia de los trabajadores. En este escenario se considera de alto relieve la información y la difusión de la diferencia entre la fuerza mayor civil y la fuerza laboral. Dicho esto, el profesor Iván Campero nos hará su exposición del tema en un tiempo aproximado de unos 30 minutos. Una vez finalizada su exposición, pasamos a la fase de interacción con preguntas o comentarios que deseen hacer, los cuales deben ser formulados por el chat indicando el país de origen. Sin más preámbulos, los dejamos con el profesor Iván Campero, quien nos expondrá sobre este interesante tema de la naturaleza de la fuerza mayor laboral. Les agradecemos a todas y a todos mantener los micrófonos en silencio para no interrumpir la conferencia. Pasamos entonces la palabra al profesor, quien nos va a disertar sobre este interesante tema en los jueves de videoconferencia de Universitas Fundación sobre el derecho del trabajo. Adelante, profesor, el escenario es suyo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los amigos de Universitas Fundación. Agradecer por permitirme compartir algunos criterios en esta tarde de jueves y en forma personal al doctor Iván Mirabal, a todos los amigos que colaboran en esta cruzada, yo le llamo, de divulgar el derecho laboral, ¿no? Creemos, como ya lo dijo nuestro directo colega, el doctor Mirabal, creemos que en este momento el elemento de la fuerza mayor, dada la pandemia, ha generado una serie de, digamos, escenarios de, no solo de análisis, sino de aplicación, ¿no? Si hacemos un recuento que hace estos técnicos de la CEPAL, han hecho digamos, una lectura de lo que ha ocurrido el año 2020 con la pandemia, y ellos han identificado, han focalizado la problemática de la fuerza mayor como un elemento de causa casi necesaria, dicen algunos expertos, en el tema del desempleo, o causa justificada en el tema del desempleo en América Latina, ¿no? Nosotros, desde la visión estrictamente académica, queremos ser exquisitos en esa descripción, por supuesto, cualitativa de lo que representa la doctrina, la doctrina laboral en el tema de la fuerza mayor. Es que pretendemos no distanciar ni generar, digamos, espacios que sean, digamos, inconciliables, sino más por el contrario, generar puentes, generar niveles en los cuales se pueda concertar el tema de la fuerza mayor y, por supuesto, manejando el tema de los principios de progresividad, etcétera, que imbuyen al tema laboral, ¿no? No es otra la intención con este modesto trabajo que me permito poner a conocimiento de este ilustrado auditorio, ¿no? Es importante, cuando hablamos del tema de la fuerza mayor en materia laboral, hacer una retrospectiva, ¿no? Esto tiene una base fundamental en el hecho de los grandes acontecimientos que se han dado en el mundo, ¿no? Si bien, digamos, vamos a poder ver cómo la OIT surge, emerge, el propio derecho del trabajo emerge orgánicamente a partir de esa tragedia que ha sido la Primera Guerra Mundial, y lógicamente el Tratado de Versalles, que ha permitido ese avance importante, ¿no? Luego el tema, digamos, en el ámbito también de la Carta del Atlántico, que ha sido generada por la Segunda Guerra Mundial. Y creemos que
ojalá la pronta, digamos, el pronto final de esta pandemia, también se genere un otro instrumento social que permita reafirmar los derechos laborales, permita ver con un prisma absolutamente diferenciado el tema del derecho laboral. Lamentablemente, los modelos que se han presentado en nuestros países, me refiero básicamente a estos modelos llamados liberales o, bueno, como quiera entenderse, de economía abierta, siempre han estado digamos, ligados a temas muy huraños con el elemento laboral, ¿no? Ese aspecto creo que debemos nosotros, de alguna manera, tratar de reafirmar las bases del derecho laboral y, por supuesto, generar a partir de esta pandemia elementos que nos permitan, por supuesto, tener un escenario importante, ¿no? Debemos referir que todos los derechos laborales tienen una prevalencia, ¿no? Una prevalencia de interés superior, son derechos especiales y por lo tanto no están sujetos al razonamiento común, ¿no es cierto? El elemento objetivo de su tratamiento tiene que ser sobre la base de la protección. Y es así que cuando escudriñamos un poco en la historia, vamos a ver que ha sido precisamente la corriente francesa, por lo menos es lo que tenemos documentado, con estos antiguos secretarios de la OIT, ¿no? Inicialmente Pierre Laroque habló del tema de la fuerza mayor y el distanciamiento, por supuesto, no solo conceptual, sino el distanciamiento causalista en el ámbito laboral, ¿no? Es importante dos elementos que nos dice Pierre Laroque, que creo que son el cimiento para lo que más adelante se llama la doctrina de la fuerza mayor laboral, establecer que los sujetos de la relación laboral no son iguales. Por eso es que nos separamos del derecho común y generamos el derecho laboral, ¿no? Es decir, esa desigualdad entre capital y trabajador se va a compensar con la protección normativa. Y esa protección normativa, como lo vamos a ver más adelante, establece lógicamente manejar o extirpar, dice Pierre Laroque, extirpar el tema sinalagmático del contrato de trabajo, ¿no? Arrancar del clásico contrato civil y generar en el contrato de trabajo un elemento protectivo en el objeto del deber ser del vínculo jurídico, ¿no? Creemos que ese avance, que seguramente debe ser la consumación de estudios de gente entendida en leyes, en ese entonces en la OIT, que ha permitido de alguna manera, digamos, asentar la doctrina, ¿no? Más adelante, ya entrados los años 60, inicio de los años 70, David Morse, un norteamericano, también importante, ex secretario general de la OIT, establece otros dos elementos que le da la fuerza mayor laboral, le da una consistencia mucho más importante. Dice que no es suficiente clasificar la fuerza mayor en materia laboral. Lo importante es identificar el objeto que se pretende a través de la doctrina, de la ley, de la jurisprudencia, de todos los elementos que conjugan el derecho del trabajo, ¿no? Y identifica fácilmente que la fuerza mayor va a generar un jus variandi en el objeto del contrato de trabajo y consecuentemente ese elemento es el que tiene que protegerse a través de la norma internacional, a través de la norma nacional, a través de las iniciativas internacionales, la solidaridad internacional, que hace énfasis este profesor Morse y que lógicamente llevan a conjugar más adelante ya una doctrina mucho más sólida, mucho más cimentada en temas jurídicos, de base económica sí, pero en temas jurídicos que van a permitir luego a la OIT, a la propia Organización Internacional del Trabajo, lanzar algunos matices, ¿no? España, estoy citando en la parte escriturada de esta charla, España es uno de los países que ha logrado, digamos, mayor en Europa inicialmente, una mayor consubstanciación a través del Estatuto de los Trabajadores sobre el tema de la fuerza mayor, sin desmerecer, por ejemplo, la feliz iniciativa de la corriente alemana que ha permitido desde los años 60 dar una dinamicidad propia al tema de la fuerza mayor, ¿no? Emergente de los temas pendulares económicos que vivió ese continente y particularmente Alemania, ¿no? Consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creemos que todos estos factores, por supuesto que no podemos desconocer tampoco la corriente anglosajona, ¿no? Que muy sustantivamente ha ido a definir la fuerza mayor en materia laboral como una causa, como la identificación del nexo de causalidad
en el tema de lo que va a generar el efecto jurídico de la fuerza mayor, ¿no? En este ámbito, el propio Durkheim también habla, ¿no? Habla de quizás un poco amalgamando estas corrientes, habla y dice que la fuerza mayor laboral no es nueva, la fuerza mayor laboral siempre existió, solamente que ahora es objeto del derecho, ¿no? Nos dice, ahora sí el derecho se está poniendo, digamos, en rieles sobre el tema de la fuerza mayor, ¿no? Él hace una retrospectiva incluso a la forma de producción esclavista, a la forma de producción feudal, etcétera, y que por supuesto van a generar eslabones que más adelante genera esta doctrina, ¿no? Pero no creo que sea tanta la relevancia que se ha dado, hablo por América Latina, no creo que haya sido tanta la relevancia, sino a consecuencia de esta pandemia, ¿no? Si bien es importante, por ejemplo, en el tratado de Mario de la Cueva, donde ya se habla de la fuerza mayor, ¿no? Helio Seartú, el profesor uruguayo, que también lanza iniciativas muy importantes sobre este tema de la fuerza mayor, y países, por supuesto, países como el Paraguay, por ejemplo, que tienen una ley muy descriptiva, ¿no? Una ley casi detallista, diríamos, sobre el tema de la fuerza mayor, siguiendo la corriente, por supuesto, mexicana, ¿no? Y algunas experiencias también, en el caso de la República Argentina, el propio Brasil, etcétera, ustedes en Venezuela, que tienen también, digamos, atisbos importantes sobre la fuerza mayor laboral, pero que en definitiva no han tenido un elemento de tinta negra, sino a partir de esta pandemia, ¿no? Creemos por eso el elemento oportuno de esta charla, porque debemos ver qué es lo que ha sucedido ya a lo largo del año 2020 y qué va a suceder también de aquí en adelante, ¿no? Ese es el elemento que nosotros, por supuesto, debemos tener un factor de descripción conceptual que nos permita jurídicamente ejercer la tangibilidad de la protección, ¿no? Digamos que hay una uniformidad en estas corrientes, un común denominador, si se quiere, básicamente apoyado en el tema de la división o en teórica de la fuerza mayor, ¿no? Nos dicen que hay una fuerza mayor propia, ¿no? Y una fuerza mayor impropia, que deviene, por supuesto, de los análisis de la Universidad de León, la década de los 60, bastante fuerte sobre el tema de los elementos propios e impropios, que luego se traslucen en ese estatuto del trabajador español, ¿no? Además, por supuesto, reitero, sin dejar de lado las importantes contribuciones francesas y también, por supuesto, la experiencia alemana, ¿no? ¿Cómo vamos a entender la fuerza mayor propia? Esta deriva de hechos catastróficos, incendios, plagas, guerras, inundaciones, terremotos, etcétera, en la que no existe el elemento volitivo de las partes que intervienen o de los sujetos que intervienen en el contrato de trabajo, ¿no? Es imprevisible, es el caso, por ejemplo, de esta pandemia, ¿no? Es una fuerza mayor propia, pero una fuerza mayor propia relativa. Hay una sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Español que le va a dar digamos, un giro al tema y dice, es una fuerza mayor, pero relativa, o sea, ya estamos hablando de una subclasificación del tema de la fuerza mayor propia, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente esta pandemia nos ha llevado a ese análisis. Y la fuerza mayor impropia, que es una decisión imprevisible, inevitable, que recae sobre una empresa e impide la continuación de la prestación laboral, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de una clausura administrativa. Está al margen de la voluntad del empleador, al margen de la voluntad del trabajador, ¿no? Pero caramba, se cierra la empresa, ¿no? Entonces, son estos elementos que se van configurando a partir de la doctrina y nos van construyendo una red, digamos, de elementos sustantivos que van a cualificar lo que vamos a entender, por supuesto, con un tema de fuerza mayor, ¿no? Y para esto no podemos sustraernos al tema de la norma internacional, ¿no? Esa norma macro, supranacional, que nos permite darnos algunas pinceladas importantes en este tema de la fuerza mayor. Decía, y hacía incidencia en el hecho, de que sí en América Latina, en la mayoría de nuestros países, este tema de la pandemia ha generado en los círculos empresariales, en los propios círculos estatales, ha generado un componente de fuerza mayor, ¿no? Pero también eso ha girado sobre el tema. No es que la pandemia por pandemia viene a representar un elemento de fuerza mayor,
sino son las circunstancias que han llevado las decisiones de gobiernos, ¿no? Gobiernos que han declarado una cuarentena rígida, un elemento en que se encierran las personas, no pueden salir a trabajar y lógicamente las empresas sufren el embate económico y bueno, y la consecuencia necesaria, ejércitos de desempleados en nuestros países, ¿no? Ese elemento tiene que ver básicamente con dos aspectos que los quiero tratar ahora para descolgarlos durante lo que sigue de la charla y aterrizar al final en un elemento conceptual importante y de propuesta además, ¿no? Creo que las charlas no solo tienen que ser deliberativas, sino también propositivas, ¿no? El elemento de manejo en Europa, en la mayoría de los países europeos, en muchos países también asiáticos, en los Estados Unidos, en gran parte de los estados, hay leyes federales también sobre este tema en los Estados Unidos, y algunos países de Latinoamérica, como es el caso, por ejemplo, de la República Argentina, algún matiz por ahí del tema uruguayo, etcétera, donde, digamos, temas importantes del efecto de la pandemia, que es el desempleo, han sido subsumidos por una parte del Seguro Social, que es precisamente los subsidios de desempleo, ¿no? Es decir, aquel matiz que le da a la Seguridad Social, importantísimo en este momento, a la gente que queda desempleada, a la gente que queda parada, y que como consecuencia, lógicamente, le dan un barniz de protección, y en ese escenario es necesariamente donde interactúa el Seguro Social. Ya no es el empleador, no es digamos, el propio empleador el que va a cubrir con el total de la prestación económica del salario, sino que va a cubrir, digamos, en una parte el Estado, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, la experiencia portuguesa, que me pareció muy interesante. Un 33% del salario del trabajador durante la pandemia ha cubierto el empleador. Es decir, que un 33% para evitar el desempleo le cubre el empleador. Un otro 33% le cubre el subsidio de desempleo del Seguro Social. Otro 33% le cubren estos subsidios que están dando los estados, los gobiernos, digamos, a grupos sociales vulnerables o grupos colectivos sociales para poder hacer frente a la pandemia. De tal manera que advertimos que el trabajador, caramba, está recibiendo casi el 100% y no ha sido desempleado, ¿no? Vean el elemento instrumental. Hay algunos países que es el 100%, sí, por supuesto, el 100%, el caso de España, ¿no? La declaración de la autoridad administrativa con el tema del desempleo le están dando el 100%. Entonces, ¿qué identificamos? Que en estos modelos, lógicamente, el subsidio de desempleo se activó y funcionó adecuadamente, funciona adecuadamente, precautelando el bien jurídico colectivo final, que es la continuidad de medios de subsistencia, ¿no? Entonces, estos elementos son los que tenemos que descolgar de esta red, de esta malla de norma internacional para poder construir, por supuesto, elementos previsionales positivos, ¿no? Hablo un poco por mi país, Bolivia. Nosotros desde el 2010 tenemos una constitución que previene el subsidio de desempleo, ¿no? A 11 años de esa constitución, lamentablemente no tenemos en este momento una entidad, ¿no? En lo que sí se han puesto de acuerdo, y vale la autocrítica, ¿no? En escenarios como este, en lo que sí se han puesto de acuerdo abogados de sindicatos, abogados de empresarios y políticos en mi país, es en no implementar el subsidio de desempleo. Viene la pandemia y los tres estamentos se golpean cabeza con cabeza porque dicen, caramba, debiéramos haber insertado esto que ya estaba en la Constitución, ¿no? Y que lamentablemente no lo hicimos. Lo mismo pasó con el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo en mi país, entidades académicas como la Asociación Boliviana de Derecho del Trabajo, la propia Academia de Derecho Laboral, durante más de 20 años van persiguiendo la tipicidad del teletrabajo, porque en países como el mío, el teletrabajo tiene un espacio importante, ¿no? Y al no estar normado, lógicamente, el teletrabajador se veía o se ve todavía aún vulnerado en sus derechos, ¿no? Pero lo que no han hecho sindicatos, lo que no han hecho empresarios y no han hecho políticos, ha hecho la pandemia. El gobierno que administraba el año pasado mi país ha tenido que dictar un decreto del teletrabajo, ¿no? Por supuesto, perfectible, con muchos problemas, pero que en definitiva es una norma, ¿no? Y bueno, ahora tenemos una norma sobre teletrabajo, ¿no? Estimamos que
ya en el desarrollo de lo que viene de esta pandemia, también se incorpora el tema del subsidio de desempleo. Y esta es una radiografía a la mayoría de nuestros países. Hoy por hoy en mi país no se está decretando una cuarentena rígida precisamente por el factor económico, porque hay mucha gente, trabajadores autónomos, trabajadores cuentapropistas, independientes, etcétera, que caramba, dependen pues por supuesto de la generación del dinero diario para su sustento. Entonces encontramos una especie, digamos, de conflicto, ¿no?, entre el derecho a la alimentación y el derecho también a la vida, porque por ejercer el derecho a la alimentación van, activan su negocio, etcétera, su actividad laboral, y resulta que asumen la pandemia y bueno, caramba, estamos en otro problema, ¿no?, en un problema ya de salud pública, etcétera. Entonces, estos elementos son los que, por supuesto, tienen que merecer un análisis sobre la base de esta malla normativa que primero nos permiten los organismos internacionales, las normas internacionales, y dado el elemento vinculatorio de estas, y también, por supuesto, más adelante se tendrá que ser la norma nacional, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos identifica un elemento importante, ¿no? En su artículo 23, además de tipificar al trabajo como un derecho humano, ya no es un derecho común, ya es un derecho humano, y digamos en una especie de triple dimensionalidad también, ¿no? Porque es un derecho que va ligado a la norma internacional, a una declaración internacional. No, miren que esta norma es del año 48, ¿no? Entonces va ligado a una norma internacional, va ligado también como un mapa para la construcción de los otros instrumentos internacionales, y por supuesto una luz para la norma interna, la norma nacional, la norma interna, ¿no? Porque todos los países signatarios de esta declaración lógicamente no se pueden sustraer, ¿no? Si bien es cierto, no hay derechos absolutos, así lo han referido en algunos análisis, algunos abogados, digamos, más ligados a la parte empresarial, nos dicen que no hay derechos absolutos, y por lo tanto la propia Declaración de los Derechos Humanos, ¿no?, nos refiere lógicamente que no puede afectarse los derechos de otros. Pero aquí no estamos hablando de un derecho individual, acá estamos hablando de un derecho colectivo, acá estamos hablando, por supuesto, de estos factores que son importantes hoy por hoy en materia laboral, que es la prevalencia del interés superior. ¿Cuál es la prevalencia del interés superior? Es precisamente los medios de subsistencia, ¿no? Y esto describe de manera exquisita el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, cuando nos dice que, por supuesto, que en estos casos de pérdida de medios de subsistencia tiene que haber una protección, ¿no? Tiene que haber, por supuesto, una continuidad de esa subsistencia de las personas. Por lo tanto, el desempleo como consecuencia de esta pandemia ya no viene a ser un elemento simplemente causalista, ya no viene a ser las disposiciones legales que emanan los estados, los gobiernos, ya no viene a ser simplemente un mecanismo de confinar a la gente y que, bueno, no se contagie, sino que además ya no va a trabajar, y consecuentemente la empresa ya no genera la actividad económica, va a tener que cerrar y el desempleo viene inmediatamente. Está bien, pero nos está refiriendo, nos está encapsulando, focalizando la norma internacional, que existen dos elementos. Primero, del 23, la protección contra el desempleo. Segundo, la continuidad de medios de subsistencia. Elementos que los estados, los gobiernos no pueden sustraerse, y también los empleadores, porque el empleador también tiene que coadyuvar a generar esas alternativas de opción económica, como es el subsidio del desempleo. Tiene que generar, por supuesto, a través de la solidaridad económica, enseguida vamos a ver la otra norma internacional, que permita, por supuesto, en un ámbito de construcción de digamos, de un tejido normativo que también proteja a la empresa. Porque nosotros desde la visión académica no solo podemos ir en una defensa absolutista, por supuesto que no vamos a ir a un tema subjetivo, sino más por el contrario, objetivo, de la consecuencia de la pandemia, ¿no? El otro instrumento importante es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Ciudadano, ¿no? Esta declaración, que ha tenido muchas modulaciones, como conocemos, ¿no?, nos habla también del tema de los medios de subsistencia. Es decir, que aquí va a reforzar, va de alguna manera no darle simplemente un matiz, sino le va a dar una guía a la Declaración de los Derechos Humanos, dirigida ¿a qué? A la consistencia de los medios de subsistencia, ¿no?
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos va a inyectar transversalmente muchos principios que creo que son importantes en este momento. Se habla de la cooperación internacional, ¿no? Acá yo quiero hacer un análisis que deviene de la propia OIT y de algunos organismos también, por supuesto, digamos, internacionales, sobre el tema del nexo de causalidad. Hay responsabilidades mayores, hay responsabilidades medias y hay responsabilidades también atenuadas en el tema de la pandemia, ¿no? La mayor la tendrán, por supuesto, quienes no han puesto límite oportuno a la pandemia, no le han puesto la seguridad o la bioseguridad que requería en su momento y consecuentemente esto acarrea pues una responsabilidad, ¿no? Conjugamos el principio de cooperación internacional entre los países que sí pueden tener, digamos, posibilidad en este momento de una vacuna colectiva, de una vacuna universal. Pero ¿qué pasa con los países, digamos, de menor desarrollo, de economía dependiente, que por supuesto no tenemos acceso a las vacunas? Entonces creemos que la cooperación internacional como principio debiera hacerse tangible y reafirmarse. El tema de seguridad y higiene en el trabajo, esto sí es responsabilidad del empleador. Por supuesto que aquí sí el empleador tiene que, y el trabajador, porque por supuesto que un trabajador enfermo contagiado con la pandemia va a ir al Seguro Social, pero en momentos en que el propio Seguro Social ha colapsado, en momentos en que los hospitales ya no tienen espacio para gente con la pandemia, no contagiada con la pandemia, definitivamente tenemos que ir a la medida de prevención. Tiene que haber una pedagogía social, colectiva, del tema de higiene en el trabajo, ¿no? Creemos que el empleador ya no solamente tiene una función en la salud en el trabajo, sino el empleador hoy por hoy ya tiene que ser el protagonista y es una obligación, es un deber ser del empleador incursionar en la higiene en el trabajo. Y el trabajador, por su parte, también, por supuesto, tiene que ser el protagonista porque sabe que si no sigue las medidas de higiene y salud en el trabajo, puede contagiarse y puede sufrir una contingencia de esta pandemia, ¿no? El tercer principio que lo pongo de manifiesto, el de progresividad. No podemos, y de ahí el título de la charla, no podemos nosotros inmiscuirnos en un elemento civil, ¿no? Que pasa en muchos países, es decir, de la fuerza mayor civil, ¿no? Aplicables a la fuerza mayor laboral, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero? En la doctrina, y cito por supuesto la doctrina clásica, después vamos a llegar a la doctrina modernista del derecho civil, ¿no? Planiol ya nos decía que el tema de la fuerza mayor tenía que ser imprevisible, inevitable, ¿no? Debe ser presente o actual, sobreviniente y que configure un impedimento directo, ¿no? Pero ya en la doctrina moderna, digamos, estamos hablando de la doctrina Sheldon, de las doctrinas modernistas del derecho civil, ya nos hablan que la fuerza mayor tiene un vínculo sobre la base del cumplimiento del contrato, está en el efecto del contrato. Si yo me presto un dinero y en el contrato, en el acto bilateral sinalagmático que es para materia civil, no se ha previsto que una fuerza mayor pueda impedir el cumplimiento de la obligación de dar, es que en ese caso, por supuesto que sí se puede aplicar la fuerza mayor, ¿no? Entonces, le da una cualificación diferenciada a lo que representa el elemento de, digamos, de fuerza mayor en materia civil. En cambio, en materia laboral, no. Porque en materia laboral estamos además trabajando sobre objetos diferenciados. En materia civil, el objeto del derecho, el objeto del contrato, etcétera, son bienes materiales, son bienes patrimoniales. Esa es la parte del objeto de la fuerza mayor. Si yo incumplo mi contrato con una entidad bancaria, no obstante estar pactada, y viene la pandemia, le voy a pedir plazos, etcétera, muy bien, no obstante los plazos, no voy a cumplir esa mi obligación de dar. Entonces, como consecuencia necesaria, me va a venir, pues, por supuesto, el remate del bien, ¿no? Porque en la mayoría de nuestros países, creo que en todos, ya se ha superado el elemento ese de cárcel por deudas. Y por lo tanto, ¿dónde va a caer la responsabilidad? Al patrimonio, ¿no? En cambio, en materia laboral, no. En materia laboral, el objeto de la protección es el ser humano, la continuidad de medios de subsistencia del ser humano. Por lo tanto, eso diferencia
diferencia sustancialmente, ¿no? Y por supuesto, este es un elemento que debemos también conjugarlo, ¿no? En esa prevalencia de interés superior que decíamos, porque aquí se está protegiendo al ser humano, no se está protegiendo a los bienes. Entonces, esa diferencia, que también, por supuesto, en la fuerza mayor laboral es imprevisible, es inevitable, se entiende, ajeno a los sujetos del vínculo laboral, por supuesto que sí, que es actual, sobreviniente, sí, pero se configura en el fin del derecho, en el fin, digamos, de la protección del bien jurídico, está por un lado el patrimonio y por el otro lado el ser humano. Por lo tanto, no podemos, ni por analogía, ni por supletoriedad, ni por ausencia, ni vacío de norma, aplicar pues la norma o la corriente civilista a un elemento esencialmente construido a partir de la norma internacional. En muchos de nuestros países sí, también una norma nacional, pero digamos, el elemento transversal, la compatibilidad va generando ¿de dónde? A partir de estos instrumentos internacionales que nos dicen que los derechos laborales son progresivos. Y al ser progresivos no podemos retroceder y decir se va a aplicar a la pandemia el tema de la fuerza mayor civil porque la norma laboral es muy difusa o la norma laboral no es muy precisa. Al extremo se llega en este debate que miren que algunos profesores, por supuesto, de una corriente muy civilista, refieren como fuente para aplicar la norma, perdón, la fuerza mayor de la pandemia como causa de despido o de desvinculación, por ejemplo, el convenio 29 de la OIT. Cuando este convenio evidentemente habla de la fuerza mayor, pero ¿habla en qué? Habla en circunstancias de excepción, cuando existe, digamos, una situación de guerra, cuando hay una voluntariedad de la gente, por supuesto, para incorporarse a un conflicto bélico, qué sé yo, a un elemento de salvataje en tema de tragedias, terremotos, etcétera. Por supuesto, se está poniendo un elemento ahí de fuerza mayor, pero a ese tipo de acciones, no a un tema de una pandemia. ¿No? La pandemia tiene otra característica. Se habla también, por supuesto, del convenio 89, escuché a algunos amigos de algún país vecino a Bolivia, y también en Bolivia, no voy a decir que no, hablan del tema del convenio 89, cuando el tema del convenio 89 tiene que ver con la prohibición del trabajo nocturno de mujeres. A eso se refiere la fuerza mayor, no un tema colectivo, no un tema digamos, medular, troncal en el ámbito del derecho laboral, ¿no? Hablan de la analogía, algunas sentencias de algunos tribunales en nuestros países hablan de la analogía. Al no haber precisión en la norma laboral, aplicamos la norma civil. No es así. Precisamente el principio de progresividad es el que nos dice tenemos que echar mano y en nuestros países felizmente ya tenemos una construcción de control de constitucionalidad. Ese control de que se la puede hacer difusa o concentrada, no interesa, ¿no? Pero un control de constitucionalidad que emana ¿de dónde? Emana precisamente del bloque de constitucionalidad. Y si hacemos una mirada muy rápida de los bloques de constitucionalidad de la mayoría de nuestros países, vamos a poder identificar que la norma internacional al menos está como norma interna, al menos, si es que no está como supraconstitucional, como es el caso del Ecuador, de Bolivia, me parece que también de Venezuela, ¿no? Entonces, consecuentemente, estamos hablando de un elemento sobre el cual la norma internacional no solo es enunciativa, sino ni descriptiva, es imperativa. Por lo tanto, no podemos retroceder en el tema cuando los derechos laborales tienen un principio de progresividad por su naturaleza de derechos humanos, ¿no? El otro elemento importante, la universalidad de los seguros sociales. Todos estos instrumentos internacionales también han conjugado en el hecho de manejar el tema de los seguros sociales, ¿no? El acceso al seguro social universal, el tema de una universalidad de la protección, una universalidad, al menos en los, dice la OIT, al menos en los seguros sociales de primer piso, ¿no? De primer nivel, que tengan que ser cubiertos por el seguro social universal. Esto no se ha trabajado en la mayoría de nuestros países, en algunos sí, con unos matices diferentes, pero en la mayoría de nuestros países no se ha construido este elemento de, digamos, de fortaleza de protección social, ¿no? Ahora, lo que tenemos que reconstruir, ¿qué? O replantear o remirar el elemento de la protección social, ¿no? No solamente como un conjunto de instrumentos que utilice el Estado. Hoy por hoy ya la protección social, ¿no? Ya tiene una diferenciación
esa diferenciación de la protección social ya no es simplemente a grupos vulnerables o a grupos de sectores sociales, digamos, con algunas características. No, la singularización o la focalización de los temas sociales ya no es motivo de la posmodernidad. La posmodernidad ya nos habla de una protección social ya, digamos, escalonada, sí, pero transversal. Es decir, que todos los efectos negativos dejan de lado y la protección social debe emanar como un elemento, digamos, básicamente de manejo de política social, ¿no? Para esto, consideramos que ya a la altura de esta charla, podríamos decir que el derecho común, es decir, el derecho no laboral, ¿no? Identifica a la fuerza mayor en una situación en que se puede prevenir no se puede prevenir, perdón, ni se puede evitar. Y ocurra lógicamente lo que ocurre, por ejemplo, con la pandemia. Y tiene una situación ajena que no depende de nadie, ni pudiendo evitarse sus consecuencias, ni con la mayor previsión y diligencia. ¿Entendemos? Esa es la fuerza mayor que nos dan las doctrinas, digamos, escuelas, más que doctrina, yo quisiera hablar de escuelas llamaremos positivistas, incluso del justnaturalismo, ¿no? Que al interior del derecho civil, del derecho comercial, del derecho financiero, del propio derecho fiscal, van manejando esta corriente de la fuerza mayor, lógicamente viendo como fin común, ya sea el patrimonio del Estado, el patrimonio de los particulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entendemos que esa fuerza mayor en esta posmodernidad podría tipificarse de esta manera. Pero ¿qué pasa con la fuerza mayor en el derecho laboral? Aquí sí tenemos una descripción de construcción conceptual diferenciada. ¿Diferenciada por qué? Porque es particular, es solo en el hecho laboral y en el vínculo de la seguridad social, ¿no? Se entiende que es un hecho causante, ¿no? Por un elemento fuera de la voluntad de los sujetos de la relación laboral, ¿no? Es una circunstancia ajena tanto al control del empresario como del trabajador. La fuerza mayor no lleva, digamos, aparejada el incumplimiento de obligaciones contractuales. No es que ya porque la fuerza mayor se impuso, el contrato de trabajo se extinguió o es causal de extinción de la relación de trabajo. Las causales en la mayoría de nuestros países están tipificadas. Y al estar tipificadas, por lo menos en la mayoría de nuestros países, no vamos a encontrar como causal de desvinculación la pandemia, porque no la hay. ¿No es cierto? Entonces, por supuesto, porque es un hecho superior, es un hecho imprevisible. Entonces, se debe asumir la prevalencia del interés superior del bien jurídico inherente a la continuidad de medios de subsistencia del efecto de la suspensión o la extinción del contrato de trabajo, ¿no? En el caso de nuestros países, por supuesto, la relevancia, y viene aquí ya la parte, digamos, de recta final de esta charla, debemos considerar 4 elementos que, a criterio de quien habla, tienen digamos, factores identificados no solo sobre la tipicidad de la fuerza mayor en derecho laboral, no solo su diferenciación, sino que se debe tomar en cuenta a partir de lo que viene a ser una política social en estos nuestros estados democráticos, Estado social de derecho, en el caso de Bolivia plurinacional, etcétera. Muy bien, pero ¿configurado en qué? En el común denominador colectivo. Por eso pretendemos y creemos identificar dentro de este componente que la fuerza mayor no es aplicable a la pandemia en nuestros países, ¿no? La fuerza mayor, si bien es imprevisible, con esos requisitos de inevitable, ajeno, actual, en fin, que nos da la propia doctrina y nos da también, por supuesto, el elemento de consubstanciación, pero también debemos identificar 2 escenarios, ¿no? Por lo menos creemos que los estados deben identificar 2 escenarios. Primero, la continuidad y la sostenibilidad de la unidad económica. Eso es importante, ¿no? Hay sectores en los cuales esta pandemia ha golpeado más, servicios de hotelería, servicios de gastronomía, etcétera. Bueno, por supuesto que sí se han visto, el comercio mismo se ha visto muy afectado, ¿no? En cambio, otros sectores, por ejemplo, la construcción, por ejemplo, estas empresas proveedoras de elementos de alimentos, etcétera, tienen otros matices, no han parado. Temas de la salud, temas de la seguridad nacional, etcétera, no han parado. Entonces, lógicamente, siguen generando un tema económico. Entonces, ese elemento heterogéneo es el que tiene que aprender a tipificar
cada uno de nuestros países para diseñar esa política estatal. Segundo, la implementación necesaria, la implementación ya digamos inmediata de lo que representan los subsidios de desempleo en nuestros países. Aquí se conjuga un aporte no solamente empleador, un aporte, por supuesto, tendrá que también el trabajador aportar en este ámbito un tripartismo, ¿no? Y el Estado, por supuesto, dar también un componente en este subsidio. Generar estas entidades prestadoras del Seguro Social que vayan a generar, digamos, este elemento de consistencia de protección social. Un tercer factor, ya en esta parte conclusiva, es importante reafirmar lo que habíamos dicho, reafirmar los principios de cooperación internacional. Muchos de nuestros países no van a poder hacer frente a los efectos de la pandemia en el ámbito del despido, de la suspensión o de la interrupción, lo que le vayamos a llamar, en el efecto del contrato de trabajo, en un jus variandi del contrato de trabajo, si no viene la cooperación internacional. Creemos que esa cooperación, primero, a la unidad económica, debiera dirigirse a la empresa. ¿Para qué? Para que genere la contribución. Y si no genera, o puede generar de manera muy tenue por este tema de confinamiento, etcétera, caramba, tendrá que ser el Estado, a través precisamente de la seguridad social, que se instrumente este elemento, ¿no? Y por último, un factor que es insoslayable, ¿no? La necesidad internacional de generar un pacto colectivo internacional. Si dos guerras mundiales han sido necesarias para que nazca la OIT, se genera la Carta del Atlántico, creemos que esta pandemia, que ya se ha llevado casi 3 millones de seres humanos, definitivamente también es una tragedia universal, ¿no? En países como el mío tenemos una alta tasa de mortalidad, lamentablemente. Nosotros hemos tenido una conflagración bélica con el Paraguay el siglo pasado, la década del 30, en la cual habrían muerto, bueno, los bolivianos no somos muchos, ¿no? Pero en esa época peor. Pero caramba, habían muerto 50.000 bolivianos cuando Bolivia tenía 4 o 5 millones de habitantes, ¿no? 50.000 personas que murieron, bolivianos que murieron en la guerra, independientemente de los paraguayos, que seguramente es otra cantidad igual, ¿no? Caramba, en este momento, sin guerra, en Bolivia, con 12 millones de habitantes, ya tenemos aproximadamente 15.000 personas muertas, ¿no? 15.000 familias desamparadas, 15.000 personas que han dejado una serie de elementos como consecuencia, por supuesto, de la pandemia, con deudas muchas veces al tema de salud, etc. Bueno, una infinidad de consecuencias que trae la muerte. Y otro gran ejército de personas que han quedado discapacitadas. No puede ser posible que en nuestros países, en muchos de nuestros países, no se tipifique como riesgo profesional la pandemia. Bolivia no logra tipificar este tema, no obstante los esfuerzos de algunos sectores sí valiosos en su intención, pero hasta hoy por hoy los gobernantes no asumen el tema de generar una tipicidad de riesgo profesional al tema de la pandemia, especialmente para los trabajadores que están en riesgo, trabajadores de salud, de seguridad pública, de aseo urbano, etcétera, transporte, que están en un riesgo permanente, ¿no? Y, por supuesto, la tipicidad de un riesgo común que permita, por supuesto, también al resto de las personas que no tienen esa exposición poder tener la protección, ya sea de un seguro de salud, ya sea de un seguro, de una pensión en caso de invalidez, ¿no? Entonces, estos elementos creemos que es importante conjugarlos a través y aterrizar la idea final en un pacto internacional. Creo que es importante que países de Latinoamérica, instituciones de mesa de análisis como es Universitas Fundación, seamos los que vayamos a promover el tema de un gran acuerdo, de un gran pacto social del siglo XXI que permita que estos temas de salud, que estos temas de extinción de la relación de trabajo, estos temas que van como consecuencia en el efecto del desempleo, etcétera, etcétera, se permita, por supuesto, generar mejores condiciones de vida para los ciudadanos de América Latina. Muchísimas gracias, distinguidos colegas. Muchas gracias, doctor Mirabal. Muchas gracias al doctor Iván Campero por su excelente exposición sobre el tema que nos trae el día de hoy. Vamos a pasar a la sesión de comentarios, preguntas o respuestas. Por acá, en nuestro canal de YouTube,
han llegado algunas inquietudes. Aquí leo una. Dice, ¿cómo podría, bajo su criterio, implementarse un modelo de subsistencia para el trabajador cuando la relación de trabajo se ha extinguido por causa de fuerza mayor? Pregunta Alejandro Nieto de Perú. Bueno, es importante establecer, por eso decía que tenemos esa uniformidad casi en América Latina, que la pandemia es una causal innominada de despido, ¿no? O sea, no está en la ley. Yo con seguridad le digo al colega, no está en la ley peruana como causa de extinción de la relación laboral un tema de pandemia, ¿no? Menos un tema de salud, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que debemos configurar? Decía que debemos aterrizar en políticas estatales nacionales relativas a la reinserción laboral, porque el tema del subsidio de desempleo no es solamente la parte económica, sino también la reinserción laboral. Entonces, la reinserción o la reincorporación laboral, que por supuesto es una garantía a partir del Convenio 158 de la OIT, que la mayoría de nuestros países, algunos sí lo han hecho de manera total, algunos parcialmente han homologado, pero cuando vemos el estatuto de la OIT, representa que este Convenio 158 es un convenio digamos, de derecho fundamental. Y al ser de derecho fundamental ya queda relativizada la homologación o no de un país. O caso, por ejemplo, como la Constitución boliviana, que nos habla de una supraconstitucionalidad. El artículo 256 de la Constitución boliviana nos habla de una supraconstitucionalidad de los derechos humanos, y el derecho al trabajo es un derecho humano. Por lo tanto, la reinstalación, la reincorporación del trabajador debiera ser inmediata. Creemos que las políticas estatales deben tender a una reinserción laboral y en el ámbito internacional, lo que decía, un pacto social que permita que todo este ejército de desempleados de nuestros países puedan más pronto que tarde, primero, reinsertarse en un tema laboral con un programa que por supuesto tiene que estar a cargo de la entidad del Seguro Social en el ámbito del desempleo que permite esa reinserción, ¿no? Sin la cooperación internacional va a ser poco probable, poco factible que logremos una reinserción laboral. Gracias, profesor. Por acá en nuestro canal de YouTube le envía saludos el profesor Óscar Hernández Álvarez. Nuestro profesor Óscar, un saludo afectuoso, un gran maestro, lo apreciamos mucho en Bolivia, nos acompañó hace un par de años en un congreso acá en Santa Cruz y caramba, siempre nuestro respeto y nuestro afecto al gran maestro Óscar Hernández. Gracias. Por acá tengo otra pregunta. Dice así, la fuerza mayor en principio es un eximente de responsabilidad. Si ha ocurrido un hecho de esta naturaleza, ¿considera usted que el empleador tendría algún tipo de responsabilidad con la subsistencia del trabajador implicado o sería responsabilidad exclusiva de la seguridad social? Pregunta Francesco Chivileto de Venezuela. Creo que aquí hay dos matices importantes, ¿no? Primero, que el empleador, si existe un sistema de protección social a partir de un subsidio de desempleo, no es que está liberado plenamente. Ya les había puesto de ejemplo el tema de Portugal, ¿no? Hay una corresponsabilidad, pero ya él no va a asumir el 100%, como ocurre en países en los que no tenemos el subsidio de desempleo. Entonces el empleador tiene que llevar la carga social íntegra. Y eso es lo que estamos tratando de mitigar para que no despida a la gente, ¿no? Entonces, es una parte. Otra parte habrá pues necesariamente que el empleador cubrir. Yo estoy seguro que el elemento de progresividad, el principio de progresividad que estábamos hablando, involucra también que el empleador tenga pues algunos incentivos. Vi algunos países de Centroamérica que están reduciendo impuestos a los empleadores que no están despidiendo con este tema de la pandemia. Me parece importante, una especie de vacatio tributis, ¿no? O sea, no les van a cobrar impuestos, pero con la condición de que no despidan, no desempleen. Bueno, medidas de esa naturaleza, junto al tema del desempleo, junto a la política de solidaridad internacional que permita algunos subsidios nacionales, por supuesto que se va a poder hacer frente. Perfecto. Profesor, por acá le envían saludos desde La Paz. El
abogado César Martínez Guarachi y hace un comentario y pregunta. Dice así: la fuerza mayor en el derecho laboral, por el contexto, se entiende que tiene efectos sobre la relación laboral. Estos efectos, pregunta, ¿llegan a la permanencia de dicha relación laboral o pueden tener efectos solo a ciertos aspectos y condiciones de la misma? Ejemplo recurrente: jornada laboral y remuneración. Opinando de mi parte que lo segundo solo a efectos, a condiciones de la relación laboral, protegería los medios de subsistencia al cual se hacía referencia. Bueno, a ver, yo creo que es importante asumir el elemento de la pandemia como causal de despido, que no puede tener un efecto directo, es decir, que no puede ser causal de despido. Eso creo que debe quedar claro, ¿no? Ahora, hay empresas que como consecuencia de la pandemia tienen problemas económicos, están entrando, si se quiere, en una quiebra, en un lockout, en fin, lo que fuese, es evidente. Pero para eso, por supuesto, es lo que nosotros referimos, ¿no? Debe haber necesariamente la conjugación de varias políticas entrelazadas, el tema de incentivo empresarial, el tema por supuesto, del subsidio de desempleo, el tema también de los pactos o los convenios colectivos. Hay empresas en que ha sido factible temporalmente hacer no quiero utilizar el término reducción de salarios, pero digamos un pago a cuenta de salarios. Está bien, se entiende, no se va a pagar el 100%, le pagarán ahora, le pagarán un 70, 80%, quedará pendiente más adelante el saldo, perfecto, es irrenunciable el derecho al salario, estamos de acuerdo, pero es a través también del convenio colectivo. Debemos activar el convenio colectivo. Es decir, es una multiplicidad de acciones que nos van a llevar a la conclusión de poder hacer frente al tema de la desvinculación laboral. Gracias, profesor. Por acá tengo otra pregunta vía YouTube. Dice así: en sentido pragmático, ¿qué hacer si la seguridad social ni el empleador quieren responder por las consecuencias de una eventual extinción del contrato de trabajo en los casos de fuerza mayor? Pregunta Alfredo Sánchez de México. Ya, habíamos referido, ¿no? Repito y vuelvo a ser exegético en el tema de la aplicación laboral. Muchos de nuestros países, y con seguridad ni siquiera el código, la ley laboral mexicana, por supuesto que no involucra pues la pandemia como fuerza mayor y menos causal de despido, ¿no? La tipicidad es un elemento no solamente del derecho laboral, viene también del derecho penal, el propio derecho constitucional, los tratados internacionales. No hay sanción si no está prevista el elemento, digamos, sancionatorio. En este caso tiene que estar en la ley. Y en la ley no está, es que la pandemia es reciente, sí, pero la fuerza mayor también ha estado vigente antes de la pandemia, ¿no? Entonces debiera existir un elemento. Son pocos los países, he visto la lectura de la legislación chilena que tiene algún matiz, la paraguaya también, algún matiz que puede apegarse, digamos, al tema, pero el resto de los países no. Entonces, consecuentemente, este tema no solamente va con esta batería de instrumentos internacionales, por eso decía, no solo va al tema laboral, a una eventual tutela judicial laboral, sino fundamentalmente a un control de constitucionalidad que sería el que se tendría que abrir a consecuencia de la transgresión de este derecho. Bueno, gracias, profesor. Ya hemos concluido el tiempo. Por lo tanto, nos queda despedirnos de esta jornada el día de hoy, no sin antes hacerles un par de anuncios. La semana entrante tendremos un cambio de horario porque nuestro invitado tiene un uso horario diferente, pues se trata del profesor español Jaime Cabeza, quien va a disertar sobre la digitalización como factor de fractura del mercado de trabajo. Y en ese sentido, la convocatoria es a las 2 de la tarde, hora Caracas, Venezuela.
Por otra parte, les invitamos cordialmente a nuestros próximos seminarios de Derecho Colectivo del Trabajo, donde el profesor Iván Campero Villalba es uno de nuestros ponentes, acompañado de otros 16 conferencistas más de distintas latitudes. Y este es avalado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, donde el doctor Iván Campero es su presidente actual. Por otro lado, tendremos también un seminario en Derecho Procesal del Trabajo, que va a versar sobre cuestiones y aspectos procedimentales de esa solicitud de reclamación de los trabajadores ante un juez laboral. No, para despedirnos, quisiera pedirle al doctor Iván Campero pueda darnos un mensaje ya de despedida y de cierre por la jornada del día de hoy. Adelante, profesor. Gracias, doctor Mirabal. Creo que, distinguidos colegas, esta iniciativa de la Fundación Universitas de generar estos conversatorios, seminarios, tiene alta relevancia. El mundo jurídico moderno, ya digamos, en esta corriente que nos han dicho los economistas de la posmodernidad, o le han llamado el plus de la posmodernidad, creo que es importante que los abogados estemos compenetrados de la actualidad en lo que representa la jurisprudencia, la doctrina, el análisis de temas jurídicos, ¿no? De ahí la relevancia de estos paneles que organiza Universitas, a quienes felicitamos. Y por supuesto que en la temática que nos ha tocado en esta tarde exponer, es importante que todos vayamos en conjugación con la norma internacional, con los principios en el ámbito social, y solo así vamos a conseguir una sociedad más justa, una sociedad en la cual la desigualdad sea, pues, lógicamente estrechada en esos ámbitos de alta pobreza, especialmente en América Latina, ¿no? Mejores días para todos los conciudadanos de América Latina. Gracias, doctor. Muchas gracias al profesor Iván Campero. Bienvenido siempre a este canal de Universitas Fundación, a sus actividades, y es un honor para nosotros poder contar con usted. Nos despedimos así, sin más, hasta la semana entrante, donde tendremos una nueva conferencia con otro tema relacionado con esto del derecho del trabajo. Un fuerte abrazo para todas y para todos, y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, doctor.